Las reelecciones indefinidas para todos los cargos de elección popular como una alternativa a la restauración de la derecha. El informe de la Comisión Especial sobre un supuesto golpe de Estado, el 30S. El procesamiento de altos mandos militares de gobiernos de la partidocracia por violaciones a los derechos humanos. Y la sentencia condenatoria contra Yamil Bawad por el peculado bancario, por el feriado bancario, constituyen la plataforma estratégica de Alianza País para las elecciones presidenciales del 2017. Luis Fernando Torres, asambleísta por Tungurahua de la coalición Creo Cambio PSC. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y un saludo a quienes me están viendo. Usted ha venido planteando reiteradamente la creación de un frente de centro-derecha con candidato presidencial único para enfrentar al correísmo el 2017. ¿Es esta la restauración de la derecha que anuncia el presidente Correa? Necesitamos fundamentalmente restaurar las libertades, restaurar la independencia judicial, restaurar el pluralismo y la tolerancia democráticas y restaurar también el poder de la crítica. Y claro, para ello se necesita una gran coalición de cara a las elecciones del año 2017, pero no necesariamente de izquierda, de derecha, de centro derecha. Yo diría que una coalición que desde el centro le ofrezca al país una gran coincidencia alrededor de grandes temas, sobre todo aquellos que he mencionado: recuperar la democracia, la tolerancia, las libertades. Después de todo, el Estado constitucional de derechos y justicia ha perdido el garantismo. Los derechos se han quedado sin las garantías suficientes y la justicia no es independiente. Por lo tanto, debemos nosotros recuperar desde la propia Constitución al menos el garantismo y, por supuesto, el Estado constitucional de derechos y justicia. Veo que ahora les preocupa lo que dice el intelectual Sharp sobre el golpe blando. Yo quisiera invitarles a que leyeran este libro de Hermano Vitale, Defenderse del Poder, un autor moderado italiano que hace un llamado para que en aquellos casos en que la democracia pierde su contenido, la Constitución misma deja de proteger al ciudadano, los ciudadanos, deben luchar para defenderse de un poder cada día creciente, autoritario y avasallador, defenderse democrática e institucionalmente. Ahora, el presidente, cuando anuncia las reelecciones indefinidas, plantea como alternativa electoral el mal menor. Veamos lo que dice al respecto. Ya pasó el aturdimiento de la derecha nacional e internacional. Y no son tontos, ¿no? Ya se han rearmado, se han organizado, hay toda una restauración conservadora. Fíjense cómo a Venezuela la tienen en jaque. Desestabilizan a Venezuela. Y los próximos, no se engañen, somos nosotros, somos demasiado peligrosos frente a estas situaciones. Algunas veces hay que elegir el mal menor nada más, ¿no? Y el mal menor es la enmienda constitucional. Compañeros, no significa que yo me vaya a lanzar a reelección, ese sería el último de los recursos. Significa que se deja abierta la puerta para tener más opciones. Ahora, ante ciertos sectores del electorado, el planteamiento de Luis Fernando Torres le estaría dando pie al anuncio del presidente. ¿Están lanzadas ya las cartas sobre la mesa o es sobre estas guías maestras que se van a desarrollar las estrategias y las tácticas para el futuro? Bueno, yo anuncié desde hace algún tiempo la necesidad de conformar este gran frente, que no lo he querido circunscribir a un frente de centro-derecha. El centro en términos ideológicos no existe, pero a la hora de gobernar sí, porque en una verdadera democracia los extremos tienen que estar lejos de la tarea gubernamental, de la adopción de políticas públicas. Por ello creo que debemos presentar de cara al 2017 esa gran alternativa al proyecto que ha fracasado durante estos 7 años. La delincuencia se ha incrementado, la inversión en el país a nivel privado ha bajado, no hay un dinamismo en materia de empleo y trabajo, estamos lejos de la Alianza del Pacífico, una nueva alternativa que mire al ciudadano, una alternativa que no lo tenga subyugado a permanentes controles. La legislación autoritaria aprobada durante todos estos años tiene en permanente zozobra al ciudadano, más impuestos, más controles, más regulaciones, nadie puede moverse con la suficiente libertad. Restaurar entonces las libertades, la democracia, la perspectiva de un país diferente, abierto al mundo, con inversión, con empleo, con más seguridad, es la tarea que debemos librar los que creemos en un modelo distinto. El presidente está en su derecho de defender lo que él definitivamente cree y, por supuesto, anunciar esto de la enmienda para mantener contentos a aquellos que son parte de su clientela, porque si él dijera no voy, no soy,
créame que habría una desbandada en el bloque gubernamental. Utilizar indudablemente de pretexto que allí están los de la derecha que quieren volver es una forma de justificar lo que están pensando hacer para mantener en línea a toda esa clientela electoral y a todos esos grupos que han llegado al poder. Felipe Burbano de Lara escribió la semana pasada un interesante artículo sobre la nueva nobleza burocrática, una nueva élite que aparece por lo general en gobiernos de corte del nuevo socialismo y que ciertamente permite que ciudadanos lleguen al poder y de allí simplemente no quieran irse. Ahora, pero se habla de socialismo, de derecha, de izquierda, pero realmente hay algo más conservador que las reelecciones indefinidas. ¿No era eso lo que distinguía a los alcaldes, prefectos y diputados de la partidocracia? ¿No fue eso lo que se quiso acabar en Montecristi? Mire, la gran diferencia es que aquellos que están en el poder desde el 2007 quieren quedarse para conservar lo que han hecho. Aquellos que no estamos en el poder queremos un cambio, una alternativa. Ellos son los que quieren conservar el statu quo que han consolidado. Nosotros queremos cambiarlo democráticamente para que haya empleo, trabajo. La reelección indefinida, continua e ilimitada, por supuesto que es una solución de orden conservador para que se queden aquellos que ya están. En cambio, el permitir la alternabilidad es la propuesta del cambio, la propuesta democrática. Bueno, pero eso era lo que proponía o lo que propuso, está vigente todavía Alianza País en Montecristi, que las reelecciones indefinidas de la partidocracia terminen, de la cual solo se excluiría el presidente porque había un poder diferente, era un poder parlamentario manejado por grandes electores que eran los alcaldes, pues se decía que el dueño del país era el ingeniero Febres Cordero, el alcalde de Guayaquil. En cambio ahora hay un poder diferente que no es en propiedad horizontal, es un patrimonio único, es un poder único, es un partido único. Entonces, pero en definitiva, ¿quiénes serían los beneficiarios de estas reelecciones? O sea, los de Alianza País, pero también muchos de los huérfanos de la partidocracia que siguen siendo prefectos y alcaldes después de tantos años. Bueno, los huérfanos de la partidocracia que hoy están precisamente dentro de las huestes de Alianza País. Esta reelección indefinida no beneficia a ninguno de la oposición. Son los que ya han estado y que no podrían quedarse quienes quieren promover la reforma a fin de permanecer en los cargos. Por ello, esa es una posición ciertamente conservadora desde todo punto de vista, pero necesitamos una alternativa. Y lo que sí quisiera decirle es que el hecho de haber propuesto la reelección inmediata, aunque todavía el texto no se encuentre presentado en la Asamblea con las reformas adicionales, va a obligar a que se adelanten los tiempos electorales. Por tratarse de una propuesta política, deberán hacer indudablemente una alternativa política este 2014 para pedirle al pueblo ecuatoriano que haga escuchar su voz. ¿Quiere el pueblo un cambio constitucional de esta naturaleza? Créame que no, y por ello es que no van a la consulta popular, van por el camino de la enmienda con árbitro propio, con la Corte Constitucional, que les va a decir sí, pueden hacer el cambio constitucional allá en la Asamblea, dentro de las cuatro paredes, ustedes los 105, 110. Ahora, pero todo esto configuraría un panorama similar al que se vivía en el 2005. Recordemos lo que hace 9 años le gritaron los forajidos al último presidente de la partidocracia. Ahora, entonces, ¿qué? Hemos vuelto de una partidocracia de un color a una, de otro color, a una de concertación, a otra de partido único. O sea, ¿cuál es realmente la alternativa que se le ofrece al país? La alternativa es democracia y pluralismo. Hoy tenemos un régimen autoritario. La democracia que tenemos en el país no es aquella democracia que recrea las libertades, el pluralismo y la tolerancia. Frente a un régimen indudablemente autoritario, se necesita restaurar precisamente las libertades, la democracia con una nueva visión. Hoy existe, por supuesto, una nueva partidocracia, una partidocracia sumamente conservadora en cuanto a mantener el statu quo que han creado en estos últimos 7 años. La alternativa democrática, institucional, tiene que construirse poco a poco, sin extremismos, sin obcecaciones ideológicas, pensando que el Ecuador necesita recuperar lo esencial, la democracia ecuatoriana en su más amplia expresión, las libertades y una economía pujante donde haya inversión, empleo, no tantos impuestos, no tanto controles, una economía que indudablemente vea hacia el mundo. Esa es la tarea. Y con la propuesta que han hecho de la reelección indefinida, el tiempo electoral se adelanta, ya no habrá que esperar al 2016. Ahora, todos los regímenes democráticos, sean presidenciales o parlamentarios,
hay alternancia en el poder en Chile, España, Alemania, Francia, Costa Rica, etcétera. Se va de izquierda a derecha y viceversa. O sea, están incluso 8 años, 4 años, hasta 16 años estuvieron una vez en Alemania los conservadores, luego volvieron los socialistas. O sea, eso es lo normal. Solo en la Constitución cubana, artículo 5, se proclama el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad del Estado. O sea, no hay un artículo en la Constitución de Montecristi que diga que eso es Alianza País. Pero si vamos a un sistema de reelecciones consecutivas desde el poder y sin límites, aunque no se constitucionalice el proyecto político, llevaría al Ecuador hacia una situación como la de Cuba. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la reelección inmediata a nivel presidencial nos va a colocar al mismo nivel de Cuba y de Venezuela, dos únicos países donde está consagrada esa reelección. Países presidencialistas, no regímenes parlamentarios. En el artículo 1 de la Constitución de Montecristi se eliminó la palabra alternabilidad. En la Constitución de 1998 y en las anteriores, aquella con la cual volvimos de la dictadura a la democracia en 1979, establecía en el primer artículo la alternabilidad como un componente de la República. En Montecristi desapareció. Se encuentra el principio de alternabilidad en normas secundarias y menores, pero no en el artículo 1 de la Constitución, que es la fuente. Por ello, es que quienes hoy se encuentran en el poder no creen en la alternabilidad. El proyecto es distinto, a tal punto que ellos dicen, queremos quedarnos para garantizar la continuidad del proyecto político, olvidándose que el Estado tiene objetivos superiores a los del proyecto político de turno, más aún cuando la ciudadanía mayoritariamente no ha votado por ese proyecto político. Es que me pregunto yo, ¿acaso el año 2013 los ecuatorianos votaron por un programa? No, votaron por grandes líneas del marketing político y nada más. De allí que querer mantenerse en el poder para poder perpetuar un proyecto político X no tiene justificación alguna, sabiendo que los objetivos del Estado son mayores. Y ahora nos anuncian varias enmiendas constitucionales. Entre otras, quieren que la comunicación se convierta en servicio público en la propia Constitución. Ya cometieron la inconstitucionalidad. Bueno, eso es lo típico de esta consulta, pues se arma el árbol de Navidad para meter una cosa importante y otros adornos que sirven para camuflar la situación. Luis Fernando Torres, gracias por su participación en Contacto Directo.